Mi nombre es Darío Alejandro Rojas Araque. Les hablo desde Colombia, desde la ciudad de Envigado, y soy profesor, docente, tanto en el consultorio jurídico como en la Facultad de Derecho de esa institución. El día de hoy nos encontramos dándole el saludo a todos nuestros colegas, a todos nuestros estudiantes, todas las personas que todavía creen que el derecho tiene posibilidades de futuro. El día de hoy nos encontramos con una ponencia que tiene que ver con la jurisprudencia desarrollada con la Corte Constitucional colombiana en el caso de las relaciones iglesia-estado y adicionalmente lo que tiene que ver con las posturas históricas de esas relaciones iglesia-estado, en tanto el Estado colombiano, en tanto la Santa Sede como tal. Entonces hay un eje temático dentro de esta ponencia que viene siendo un poco de derecho internacional público, un poco de derecho constitucional y obviamente ya lo que son las relaciones iglesia-estado directamente con los tratados internacionales que reciben el nombre de concordatos. Entonces vamos a iniciar. Permíteme un segundo, permíteme un segundo. Es que estoy en una sala donde hay otras personas. Eh, a ver si soy capaz. A ver, espera. No, digamos que continuemos. Quiero comentar lo siguiente, queridos amigos. A ver, espera. ¿Me están escuchando bien? ¿Pasa algo? La relación las relaciones iglesia-estado en Colombia han sido de alguna manera reguladas por una situación que se llama el derecho concordatario. El derecho concordatario implica que entre el Estado colombiano y la Santa Sede como tal se desarrollan diferentes relaciones y esas relaciones son de colaboración entre todos. ¿Listo? ¿De qué se trata? Los juicios de nulidad matrimonial con la Iglesia Católica, que recordemos que la Iglesia Católica es la única que es persona jurídica reconocida por el derecho internacional público, es muy importante que lo tengamos claro nosotros los latinoamericanos. Latinoamérica fue un continente conquistado por los españoles y en esta conquista de los españoles ellos llegaron cristianizando a todas las personas, asimismo el Estado en ciertos casos, por ejemplo el caso del Estado colombiano, aquí hemos tenido tanto constituciones dignamente católicas, otras laicas. La Constitución de 1886 fue estrictamente católica, con el reconocimiento directo de la Iglesia Católica y Apostólica y Romana. Llega el año 1991 con la Constitución nueva, una Constitución laica que arropa a todas las religiones, a todos los tipos de matrimonios, y los efectos jurídicos de los matrimonios dependerán de cada religión, pero los efectos jurídicos patrimoniales sí serán regulados por el Código Civil colombiano. En este sentido, entonces tenemos que decir que los procesos de nulidad matrimonial, cuando alguien, una persona, una pareja, se divorcia ante el Estado, pero está casada por la Iglesia, pues puede acudir perfectamente a los tribunales eclesiásticos para que estos tribunales eclesiásticos hagan una nulidad de matrimonio, porque al menos en Colombia la Iglesia no está de acuerdo con el divorcio. Entonces, el divorcio, pongámoslo entre comillas, de un matrimonio colombiano realizado por la Iglesia se llama una cesación de efectos civiles. Pero por el sistema, digamos, de relaciones Iglesia-Estado en Colombia, el matrimonio católico tiene sus propios efectos directos porque el Estado toma ese matrimonio católico y lo registra en el registro civil de matrimonios. Por lo tanto, toda persona que se casa por la Iglesia en Colombia tiene dos nudos.
el nudo con el Estado y el nudo con la religión católica. Por lo tanto, al cesar los efectos, yo no me puedo volver a casar por la iglesia hasta tanto logre romper el segundo nudo, que es la nulidad de matrimonio. El artículo 42 constitucional menciona que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que se reconocen todos tipos de familia y se reconocen, por ejemplo, que las autoridades de las religiones que manejan matrimonios puedan llevar a cabo sus nulidades, sus forma de entrar, su regulación y forma de determinar estos efectos tanto jurídicos como patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces, en ese sentido, pues ahí cabe la nulidad, los procesos de nulidad, los procesos del derecho canónico regulados por el Código de 1983, todavía vigente, y en el sistema concordatario colombiano, que es un sistema donde hay una unión. El matrimonio es católico y a su vez tiene efectos civiles por su sola celebración. No es como el sistema de separación mexicano, por ejemplo, que en el sistema de separación mexicano yo voy a la iglesia y después voy a la notaría como si fueran dos matrimonios distintos. Aquí es uno solo, aquí en Colombia es uno solo. Entonces, en ese sentido, una vez llevado a cabo el trámite de nulidad matrimonial por las causales, pues tanto internas como externas de que se esté hablando, cuando ya sale la sentencia canónica, se da la ejecutoria del fallo, ya no hubo recurso, no hubo nada que la apelara, por ejemplo, queda en firme. Entonces se procede a enviar a los jueces de familia del circuito, que son los jueces que van a homologar esa sentencia canónica. Es decir, tenemos un sistema de colaboración. La iglesia hace lo propio en su estado, en su ámbito de aplicación legal, y el Estado hace el resto por reducción, es decir, lo que queda es la homologación de la sentencia. ¿Qué va a hacer el juez? El juez toma la sentencia canónica y emite un auto de reconocimiento de esa sentencia canónica diciendo que los efectos patrimoniales y económicos con los que la iglesia no se mete, entonces dice que al reconocer y homologar la sentencia canónica de nulidad declarativa de esa nulidad, declara que el matrimonio queda disuelto en su sociedad conyugal y en sus efectos personales entre los anteriormente cónyuges, y ya la sociedad conyugal puede ser liquidada posteriormente. Entonces queda disuelto porque el juez de familia otorga esa declaración de disolución, y ya que será la liquidación de todo lo económico, ya sea de común acuerdo ante un notario público o contenciosamente ante otro juez de familia de la jurisdicción de donde se lleva a cabo el matrimonio. Entonces, claro, la Corte tuvo que conocer diferentes situaciones. Entonces vamos a mirar que en el año 1974, estábamos en Colombia bajo la vigencia de la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 era una constitución absolutamente religiosa católica. Obviamente, con razón, después del Concilio Vaticano II, donde se empezaron a hablar de otras doctrinas, ya llega, por ejemplo, la posguerra, ya llega, por ejemplo, los movimientos laicales, la liberación femenina, la teoría de la teología de la liberación, y muchas, digamos que como movimientos como de izquierda, como de reacción a esta iglesia pétrea que siempre había. Entonces empezaron en el Estado a llover unas demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando de antes de 1991. La Corte Suprema de Justicia colombiana, como no existía la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es invención de la nueva Constitución, la Corte Constitucional en su sala de lo constitucional fungía con ese control constitucional. Entonces, a la Corte Suprema de Justicia llegaban permanentemente demandas diciendo deroguen el concordato, declárenlo inexequible, declárenlo inexequible. Este concordato del año 74
se aprueba por la Ley 20 del 74 y en efecto, pues, la Corte Suprema de Justicia con las demandas del 74 al 92, inclusive ya con la vigencia de la nueva Constitución, siempre sostuvo la tesis que los tratados son intangibles. Los tratados perfectos son intocables. Esta doctrina de la intangibilidad de los tratados se encuentra, digamos que reforzada por los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena sobre los tratados de 1969. ¿Esto qué quiere decir? Que un tratado internacional tiene 4 etapas. La primera etapa es la negociación. La segunda es la firma. La tercera es la aprobación por medio de ley en el Congreso, ley aprobatoria de los tratados internacionales. Y la última es el canje de notas de ratificación. Entonces, ya en 1993, ya cesa la Corte Suprema de Justicia para conocer de las demandas de inconstitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de estos mismos. Entonces, con la nueva Corte Constitucional y la nueva Constitución, llega el artículo 241, numeral 10 de esta Constitución, que dice que le corresponde a la Corte Constitucional conocer de las leyes aprobatorias de los tratados que estén en desarrollo. Como están en desarrollo, entonces el Tribunal Constitucional podrá efectivamente hacer unos reparos. El señor presidente de la República, como director de las Relaciones Internacionales del Estado, perfectamente podrá hacer, ante los reparos de la Corte, una revisión con la otra parte contratante por medio de sus ministros plenipotenciarios, que en este caso sería el ministro de Relaciones Exteriores, sino el presidente como supremo director de Relaciones Internacionales, y por parte de la Santa Sede sería el nuncio apostólico. Ese nuncio apostólico es un embajador de la Santa Sede en Colombia, como nosotros tenemos embajadores en la Santa Sede que representan a Colombia. ¿Cuál es el asunto? Que ante la Corte Constitucional demandan en febrero de 1993 el concordato colombiano, pero lo demandaron 19 años después de estar perfeccionado. Entonces, de entrada, si estamos hablando de que el artículo 241, numeral 10, manifiesta que los tratados en desarrollo los puede tocar la Corte Constitucional, se supone que por antonomasia y por sustracción de materia, los tratados perfectos seguirían la tesis de la Corte Suprema de Justicia, donde siempre dijo que eran intangibles. ¿Por qué? Porque el artículo 27 y 46 de la Convención de Viena de 1968 plantea perfectamente que los tratados, una vez firmados y una vez canjeados y una vez en firme, no se pueden modificar por órgano interno, sea cual sea la circunstancia, salvo que las mismas partes contratantes, los mismos sujetos de derecho internacional retomen sus conversaciones para crear un nuevo concordato, modificar el que hay o extinguirlo. En este caso, eso no sucedió en Colombia y para febrero de 1993 sale la sentencia C-027 del 93, declarando parcialmente inexequible el concordato Vázquez-Palmas, porque los concordatos se hacen llamar según los apellidos de los plenipotenciarios. En este caso sería el concordato colombiano entre la Iglesia y el Estado, pero sería el concordato Vázquez-Palmas con la Santa Sede, que lo constituyó en un momento y dio mucha prensa en Colombia. ¿Por qué? Porque los juristas de derecho internacional, los constitucionalistas de la época, pues en efecto salieron ¿cómo le digo?, en guerra con la misma Corte Constitucional, porque la Corte se había arrogado competencias que no tenía. Lo titularon
gracias a la prensa como un exabrupto jurídico y una vergüenza nacional. Posteriormente, entonces, declaró la Corte por medio de esta sentencia parcialmente inexequible ciertos artículos del concordato, pero volvámonos un poquito al derecho internacional público. Esto es, si la Convención de Viena sobre los tratados dice que los tratados son intangibles y no se pueden tocar, esta sentencia de 1993 no tiene ninguna aplicación en el derecho internacional. O sea que las relaciones Iglesia-Estado siguen igual y el concordato sigue completamente pleno, porque la sentencia es inejecutable, porque está violando el jus cogens, que se conoce con el nombre de derecho obligatorio, que está dentro de la Convención de Viena de 1968. Bien. Posteriormente, ya más o menos en septiembre-noviembre de 1993, sale otra sentencia, que es la C-276 de 1993. Esta sentencia lo que hace es demandar una ley, la ley 33 de 1992, diciendo que en efecto, pues, querían, digamos que, derogar o declarar inexequible unos artículos del Acuerdo Internacional de Montevideo de 1887. ¿Qué pasó? Como la Corte ya la había, perdónenme la expresión tan coloquial, como la Corte ya la había embarrado, ¿sí? ya se había equivocado magnánimamente con la sentencia C027, entonces, en este fallo de la sentencia C-276, primero se declaró inhibida para resolver esa situación, pero sí declaró que los principios del derecho internacional público de pacta sunt servanda y del rebus sic stantibus había que cumplirlos. Entonces, el pacta sunt servanda es el principio que dice que los pactos son para cumplirlos. O sea que dejemos las cosas como están. Y el rebus sic stantibus era simplemente dejar las cosas congeladas como estaban, no innovar, ni quitar, ni poner hasta tanto las partes en ese tratado, el Tratado de Montevideo, ya no con el concordato, simplemente dijeran vamos a negociar para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en ese derecho internacional público. Pero posteriormente sale la sentencia C-456 de 1993 y nuevamente habla de una nueva demanda en donde ya la Corte ni toma partido, ni se hunde, ni se termina de emerger de ese fango, de esa arena movediza en la que se metió por arrogarse competencias que no tenía. Y quiero hacer salvedad aquí en una expresión. Cuando alguien se dice que es muy arrogante, es que es muy orgulloso, al menos aquí en Colombia, el arrogante es aquella persona vista como superior a los demás porque ella misma se cree superior a los demás. Pero arrogar, pues en el término técnico de la expresión, arrogar es darse competencias o darse atribuciones que no se tienen. Como se dice en el lenguaje eclesiástico, es darse ínfulas. Y las ínfulas son unas especies ¿cómo lo digo yo?, de tirantas que corren de la mitra del obispo. Entonces es darse ínfulas, darse importancia que no necesariamente se tiene. Entonces, aquella persona que es arrogante se da competencias que no tiene. Pues nuestra Corte Constitucional con la sentencia C027 del 93 fue arrogante porque no tenía la posibilidad de tocar tratados que 19 años atrás ya eran perfectos. Tenía que seguir la tesis de la Corte Suprema de Justicia con la intangibilidad de estos tratados. Ahora, en esta sentencia 456 del 93, ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte dice, hombre, garantizamos que ante la nueva Constitución haya un pluralismo religioso.
Y ese pluralismo religioso no viola ni a la Constitución ni a los derechos ajenos. En suma, no quedó nadie contento. No quedaron contentos los amigos de la Iglesia Católica y sus seguidores, pero tampoco quedaron contentos sus detractores, porque de ninguna manera la Corte tomó partido, ni quitando ni poniendo, ni las partes contratantes en su momento, el Estado colombiano y la Santa Sede, se volvieron a sentar para llevar a cabo alguna situación. Más adelante, llega el año 1992 y se dio una iniciativa por parte del Estado colombiano por medio de un nuevo tratado internacional, de un nuevo concordato entre el Estado colombiano y la Santa Sede, por medio de un tratado que en su texto se llamó Sanín Romeo. Gracias a los plenipotenciarios de la época, que fue la ministra de Relaciones Exteriores, Noemí Sanín, y el nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Romeo. Este tratado se negoció, pero nunca se firmó. O sea que esto apenas llegó a la primera etapa. Recuerden que son 4. Negociación, firma, aprobación por medio de ley aprobatoria de tratado internacional y canje de notas de ratificación. En este sentido, pues tenemos, digamos que de alguna manera, una revisión completa de lo que pasó en estas 3 sentencias citadas, en lo que tiene que ver con las relaciones Iglesia-Estado entre Colombia y la Santa Sede, que han tenido tanto amigos como enemigos, y por lo tanto la Corte ha sido obligada a enmendar sus propios errores, pero no lo ha hecho tampoco. Repito, nadie quedó contento, porque en una sentencia se arroga competencias que no tiene, en otra reconoce su error y dice que los tratados son intangibles, y en una tercera se vuelve más tibia de lo que siempre ha sido, en tanto y en cuanto dice: no tomo partido, aquí todo se vale, aquí no se está violando ni la religión ni la Constitución, y toda opinión tiene perfecta validez. Hasta aquí mi intervención. Si tienen de pronto alguna inquietud, les agradezco infinitamente a todos. Los escucho.